incluso en la primera, nosotros les acercamos el PowerPoint porque la primera pregunta sobre cómo entendemos al trabajo social y era bastante más, digamos, actualizada. La respuesta no era tanto de los periodos ni de la historia del trabajo social, sino que tenía que ver más con la actualidad de lo que piensa Alicia González Saibene. Eso estuvo bastante bien, pero ¿por qué la perspectiva epistemológica costó un poquito a la mayoría? En la otra, no tengo ahora las preguntas acá, pero más o menos me voy acordando, la de Neto era muy sencilla, esa no hubo errores, todos contestaron lo que nosotros esperábamos, que eran las características de control y previsibilidad. La tercera creo que es la de las matrices hegemónicas de pensamiento y la teoría y la práctica, también está en el texto de Saibene, bastante claro. La siguiente, no me acuerdo ahora el orden de las preguntas, pero... La 4 es la que vos decís, la de bueno, perspectiva positivista. Y el marxismo, sí, ¿no? Las dos hegemónicas. Entonces, ¿la tercera cuál era? La de saber profesional y... Bien. Ahí ponían y encontraban saber profesional, pero les faltaba a algunos, no a todos, no a todos, la diferencia con el conocimiento científico. Otros lo pudieron expresar bien. Y después ya van más a las teorías que influyen en caso social individual y en servicio social de grupo, que esas estuvieron por lo general bastante bien. La única que me llamaba la atención era cuando hablaban del servicio social de grupo, que remitían exclusivamente a Gisela Konopka y ponían la fecha de nacimiento de Gisela Konopka y de cuando se murió, y realmente... No nos daba, eso no daba cuenta del periodo en que nosotros ubicamos servicio social de grupo, sino daba cuenta del periodo en que ubicamos a una autora que habló sobre el servicio social de grupo. Pero eso se equivocaron bastantes. Y después, y la otra cosa que algunos estudiantes estuvieron bastante bien, porque cuando preguntamos por las propuestas que tienen que ver con el periodo tradicional, pudieron incluir a desarrollo de la comunidad, que aún no lo dimos, que es lo que vamos a trabajar ahora, pero, y otros lo obviaron, trabajaron lo que sí habíamos dado, que era caso social individual y servicio social de grupo. Pero en realidad son los tres modelos de intervención los que están dentro de lo que consideramos el periodo tradicional o clásico. Y lo consideramos así justamente por lo mismo que ustedes planteaban, porque lo que comparten es la teoría social del positivismo, con todo lo que ello conlleva, solo que cuando preguntamos por qué creemos que caso social individual está influenciado por la matriz epistemológica positivista, ahí no nos interesaba que hablaran del positivismo como teoría social, sino del positivismo como matriz epistemológica, que remite al empirismo, ¿sí? En algunos ya pusieron también una cuestión más pragmatista, pero sí esta idea de cómo piensa la ciencia como neutra y lo del método, que es el método inductivo y el hipotético deductivo. Pensar que la verdad solo está en lo que se puede comprobar por la experiencia. Entonces eso era lo que nos interesaba. Y después la última es donde ya se ve que la mayoría claudicó y no la terminaban de contestar, pero en esa la relación que nosotros queríamos que hicieran fue más lo que estuvimos hablando en las últimas clases, pero sobre todo que está en los audios, ¿no? Que hay un periodo de caso social individual donde las instituciones son en su mayoría privadas para trabajar la cuestión social y los problemas sociales,
es desde las instituciones privadas, el Estado es un Estado liberal, en servicio social de grupo ya hablamos de un estado de bienestar y de un quehacer profesional dentro de las instituciones públicas o estatales. Y con trabajo y abordaje desde las políticas sociales. Eso es lo que nos interesaba. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda al respecto? No, Gaby, para mí está claro, no sé, para mis compañeras, pero sí, para mí está claro. Sí, profesor. ¿Y mis compañeras quieren decir algo? Sí. No, respondí mal la de, ya sabía que me daba cuenta que la estaba respondiendo medio, la de el periodo de servicio social de grupo, eso no me quedó claro, y eso, así que si podrías volver a explicar eso un toque, seguro se me aclara y las otras correcciones las entendí. Sí, el periodo de servicio social de grupo, que eso más o menos lo tienen en los audios, pero también en el texto de Kirchnerman, si bien hay una idea de grupo que ya se venía trabajando tanto en Europa como con la Escuela de Chicago, surge como propuesta desde el trabajo social a partir de la crisis del 30 y con el estado de bienestar y las políticas sociales. Entonces va a estar en un periodo que es de los años 40 hasta los 50, ¿sí? Que ya 55 más o menos tenemos en la revolución, el golpe de Estado acá en Argentina, y ya se consolida más una etapa desarrollista que es la que vamos a trabajar ahora. Pero ese es el periodo, no el del 2003, como le pone con Gisela Konopka, que es la fecha de cuando se muere. ¿Sí? Ahí estamos. Genial, profe, gracias, sí. Pero es básicamente el estado de bienestar, ¿sí? Claro, yo no puse estado de bienestar, así que no había chance con eso. Bien. Estamos. Bien. Entonces nosotros queríamos marcar esa relación con estos periodos, porque lo que queremos es que algunas cosas sí queden claras. Caso social individual, hay un Estado liberal, instituciones privadas. Servicio social de grupo, ya se trabaja más con los grupos, el trabajador social depende de una institución pública, es un trabajador asalariado, o sea, también favorecía el poder abordar desde los grupos y más que nada el contexto de las problemáticas que se venían dando, de los problemas, del auge de los problemas sociales después de la crisis del 30 y la posguerra. Entonces, eso sí tiene que ver mucho con el estado de bienestar. Y la propuesta que nosotros queríamos ya trabajar, empezar a desarrollar ahora, que es la segunda unidad, pero está dentro del periodo clásico y tradicional, es desarrollo de la comunidad, donde ya este estado de bienestar se hace desarrollista, un estado desarrollista. Para eso nosotros necesitamos ir ya introduciendo un poco todo lo que conocen ustedes, supongo que lo deben haber trabajado, que es la teoría de la modernización de Gino Germani, o teoría del desarrollo. Eso lo estuvieron viendo en alguna de las... Porque antes lo trabajaban con sociología y ahí íbamos a la par en ese sentido. Pero ahora no sé si esto ustedes lo están trabajando. ¿No? No, profe, no lo vimos en ningún lado. Perdón, profe, se me Ay, cortó. qué problema. ¿Desarrollismo? Sí. Desarrollismo el año pasado, en Fundamentos Históricos del Trabajo Social 1, o sea, en el plan nuevo, sí lo dimos un poco, porque después dimos Valentina Maidana Duarte, lo dimos acá en Argentina. Y sí. Ahora en Intervención Social justo leímos como un texto así un poco de historia del trabajo social en Argentina, y también dimos un poco la etapa desarrollista, el pragmatismo, las ideas de Parsons aplicadas acá en Argentina. Pero eso. Bien. Como acá en Argentina. Que las ideas de Parsons, muy bien, es el estructural funcionalismo, ¿sí?
dentro de una gran matriz que es el positivismo, pero ya se consolida la teoría estructural funcionalista, pero la teoría de Gino Germani, en sociología, con el plan viejo, la trabajábamos a la par porque la profundizaban bastante bien desde ahí. En cambio, nosotros no damos. Yo ya veo que vamos a tener que profundizarla nosotros. Nosotros lo trabajamos a la teoría del desarrollo de Gino Germani desde un texto de Alicia, que ahora le subimos. Pero el texto de Alicia viene muy bien cuando uno ha leído o ha trabajado Gino Germani. O sea, ya, pobres, no sé qué piensan mis compañeras, pero la verdad que esto no pensaba que ustedes no la tenían. Lo que pasa es que Sociología 2 pasó a tercer año. Ese es el problema. Sí. Antes estaban en paralelo. Y la que tienen ahora en el próximo cuatrimestre, que es la que acaban de poner ahí, que tienen Sociología del próximo cuatrimestre, del segundo. Contemporánea. Teoría sociológica, claro, contemporánea. Pero es la Sociología 1 dividido en dos. La Sociología 2 pasó a tercer año. El año pasado terminamos en Escuela de Chicago. Ahí bien, principios de 1900, no fuimos muy, muy lejos. Y ahora en contemporánea, que saben que van a dar, ¿ya vieron el programa? No. Creo que no está subido todavía, profe, porque algunos la tenemos regular por la equivalencia y no pudimos todavía acceder a los contenidos. Bueno, yo igual a nosotros, imagínense que como todo, ¿para qué vamos a hacer hablar desde lo cotidiano y lo empírico, cuando deberíamos teorizarlo un poco más? Porque teorizarlo sería hacer un análisis de la resistencia que nos provoca un poco el cambio de plan a quienes veníamos trabajando muchos años, y que eso ya lo asumimos. Pero nos llevó mucho tiempo amoldarnos a qué era lo que estaban dando, y ahora medio como que estamos desfasadas en algunas cosas, y por ahí era lo que yo le comentaba a mis compañeras, mucha escuela de Chicago. Yo siento que es mucha escuela de Chicago. Casi que si antes no tenía la influencia norteamericana, ahora la tengo, pero allá mismo. Pero bueno, me están faltando estas cuestiones más de base que se daban en sociología en primer año, que realmente trabajaban el marxismo y trabajaban a Durkheim de 10, y son como los clásicos, ¿no? Como que ya quedaban, pero bueno. Nos iremos acomodando un poco a todo. Nos interesa por ahora que podamos avanzar, porque nosotros queremos llegar al receso de invierno con ya vista esta unidad, con lo cual les va a quedar bastante trabajo por hacer, y podemos después hacer, cuando volvamos del receso, algún resumen sobre el desarrollo de la comunidad. Esta unidad se llama Organización y Desarrollo de la Comunidad, para empezar a trabajar en la unidad 4 la transición que tenemos entre el desarrollismo y la reconceptualización. Ese es el ordenamiento que le dimos. Cuando nosotros lo trabajábamos más están con los clásicos, reconceptualización y posreconceptualización. Pero ahora le vamos a dedicar más tiempo a ese periodo de transición, que ya lo estamos viendo con esto que es abordar el desarrollo de la comunidad. Porque si bien, como veníamos diciendo, está dentro del periodo clásico tradicional, porque comparte la teoría social positivista, que es la que queremos que ustedes analicen en su producción, en lo que vamos a ir trabajando, porque cuando uno empieza a conocer desarrollo de la comunidad, realmente es un modelo de intervención bastante progresista y de cambios a lo que veníamos trabajando con caso social individual e incluso con el grupo, porque por más
que ya se ampliaba a trabajar un poco más en lo colectivo, siempre quedaba restringido al grupo. Ahora hay una perspectiva diferente que es más hacia la comunidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es ¿por qué sigue siendo esto positivista? Porque es entender, y lo van a trabajar en el texto de Anderegg, entender cómo se comprende o cómo se entiende esta idea de comunidad. Y la idea de comunidad está entendida como una unidad, justamente, ¿no? Entonces, si antes había una preocupación por el individuo y su medio, y después la preocupación seguía siendo el individuo, pero se la trabajaba en grupo para que pudiera restaurar sus relaciones ahí, ahora pensamos que, ahora se piensa que hay que trabajar en la comunidad, pero se va a trabajar en la comunidad, pero lo que se va a trabajar son los individuos, ¿sí? Es al individuo. Por eso sostenemos que seguimos en esta perspectiva positivista. Pero sí hay cambios, claro que están, porque ya estamos hablando de un estado de bienestar bien consolidado, que tenía que ver más con una programación económica keynesiana, ¿no? De Keynes. Es esta idea de la política de pleno empleo, socialización de las inversiones, que se favorezca el consumo y que ese consumo se favorece, pero a través del Estado, del instrumento fiscal. Se va desde el trabajo social se va a preocupar mucho todos los trabajadores sociales por cómo trabajar desde las políticas sociales, porque lo que interesan ahora son estas políticas sociales implementadas desde el Estado que se van a preocupar por reducir estos niveles de desigualdad o discrepancia. Ahora, ¿cómo se entiende la desigualdad? Desde esta profundización de la cuestión social, no, hay una idea de que tampoco es diferente, pero se entiende y se mide la desigualdad entre lo que es observado como realidad y lo que se considera el mínimo, o sea, el estándar deseable. Entonces ahí hay una discrepancia y ahí es donde apuntan las políticas. Después otros análisis podrán decir que la política social es el instrumento ahí para aminorar los movimientos. Eso también se puede ver desde otra perspectiva. Mientras estemos en este periodo y trabajado desde quienes estuvieron en ese momento, como lo hizo Anderegg y Kirchnerman también, van a ver que cuando lean el texto de ellos, se trabaja y se piensan desde ahí, ¿no? O sea, pero si estábamos planteándonos en un contexto más latinoamericano y en Argentina sobre todo, cuando nos posicionamos en cómo veníamos, cómo se venía trabajando, había un trabajo que estaba organizado y que tenía que ver con el Estado peronista, que es justamente lo que nos preguntaba ahora la otra chica cuando quería ubicar a Servicio Social del Grupo. Se venían dando ya políticas sociales desde el Estado y implementándolas sobre todo en las cuestiones del trabajo, y ya se habían dejado, digamos, de lado todos esos gobiernos más conservadores, porque lo que hay es un amplio auge del gobierno peronista. O sea, hubo un periodo en la Argentina donde la economía fue cada vez más industrializada, el sector
más conservador, que era el sector agrario, si bien era el que seguía, digamos, fuerte, porque nunca se perdió, constituía, digamos, el aporte fuerte de lo que sería la exportación y demás, la entrada, ya ahora había un desplazamiento hacia lo que era la industria, la manufactura, donde se le dio más importancia a eso. O sea, que estamos hablando de un Estado que promovía, hacia donde vamos ahora, promovía el desarrollo social. Un desarrollo social. ¿Sí? La sustitución de importaciones. Claro, con la manufactura, exactamente. Sí, con la industria. Entonces, promovía, muy bien, un desarrollo social, pero con eje en proteger al trabajador asalariado, ¿no? Que debía además lograr su desarrollo económico. Entonces se fue modificando un poco todo lo que es la composición, digamos, de toda del movimiento trabajador o de la clase trabajadora. Se fue dando que los rurales se desplazaron más a los centros urbanos y lo que decíamos, un rápido crecimiento de la clase trabajadora. Muchas leyes, y ustedes esto lo deben haber trabajado también, se dieron en el Estado peronista, pero ya en el 45 incluso la que nos interesaba sobre todo marcar es la ley de asociación de profesionales, que después establece la organización de los sindicatos, porque hay que ver cómo juega también en este desarrollo económico este otro movimiento importante que es el sindical, ¿no? Pero bueno, lo que vamos viendo es que hay una integración política entre el sindicalismo y el Estado peronista, un reconocimiento de la clase trabajadora dentro de la comunidad, y hay un reconocimiento sobre todo al trabajador como ciudadano, como un cívico y político dentro de la comunidad. Bueno, ¿qué nos interesa de esto? Que esto, si bien se va dando en todos los estados benefactores posteriores ya al 45, también en Estados Unidos se venía dando así, lo que hay es lo que se promueve es un fuerte desarrollo económico. Y el objetivo, digamos, el ideal de este desarrollo económico es lograr una integración social y política. Ahora bien, fíjense que dos cosas. Se corta, ¿no? Gaby, entonces, nosotros lo que vamos viendo, ¿sí? ¿Se me corta? ¿Sabes cuándo? Cuando me empiezo a mover. Me tengo que quedar quieta. Yo empiezo a mover las manos y se corta. ¿Sí? ¿Ahí? Está bien. Si bien nosotros en esta época de promover el desarrollo económico, que la llamamos etapa desarrollista, se basa en lograr la integración social y política, se seguía fortaleciendo, ¿sí? Y dejando y perpetuando las fuerzas o las relaciones de producción capitalista. O sea, lo que no cambia es el sistema capitalista para la economía, ¿sí? Entonces,
se van dando una promoción de desarrollo y de integración social con la clase trabajadora y demás, se sigue fortaleciendo la producción dentro de un sistema capitalista, y a la vez se van produciendo, que esto es lo que después en la teoría de Germani lo explica bastante bien, lo que se conocen como cuellos de botella, ¿no? Donde hay algo que impide el crecimiento de ciertas comunidades, ¿sí? Y ahora hay que buscar las causas de por qué, si se promueve el desarrollo económico, si eso va a traer integración social, o si se desarrolla lo social primero y después el desarrollo económico. Esto traía como ciertas cuestiones de resistencia al proceso de modernización, que se las pensó como resistencia, pero lo cierto es, y lo que es claro, es que no todas tenían el mismo tiempo ni el mismo modo de desarrollarse. De hecho, algunas no se desarrollaron. Y aquí es donde ustedes conocen países desarrollados, países subdesarrollados, y la búsqueda de las causas sobre por qué algunos logran alcanzar el desarrollo económico y social y otros quedan a medio camino, y otros al margen total. Y es acá después donde vamos a trabajar esta idea de marginalidad, ¿sí? Entonces, lo que hay es un periodo donde para el trabajo social, lo que interesa ahora es trabajar, digamos, en investigar y planificar para lograr ese desarrollo. Y todo lo que tiene que ver con las teorías desarrollistas o las teorías que promueven el desarrollo económico van a estar enfocadas a capacitar, ¿sí?, a los gobiernos de los países latinoamericanos, para que se dé este desarrollo social y económico. Ahí es donde Gino Germani dice lograr la modernización, ¿no? Y la modernización lo que hace es que va a dar lugar a una cantidad de cambios estructurales, ¿sí? Eso después ustedes lo van a ir viendo también en las guías. Cambios estructurales sin perder la integración. Esto es lo que propone Gino Germani. O sea, que haya planes que tengan mayor eficacia y en el menor tiempo posible. Esto es básicamente lo que se proponen las teorías desarrollistas. En ese momento, lo que se da acá es lo que ustedes deben haber conocido también en Punta del Este, o que se conoció esa reunión más o menos para, no me acuerdo si en 60, 61, que en la Alianza para el Progreso, donde se toma conciencia de en qué situación se encuentran los países latinoamericanos en relación al desarrollo, y hay un compromiso. Yo me río porque esto es justamente lo que después vamos a trabajar, pero es lo raro, es un fuerte compromiso, como siempre, de Estados Unidos de cooperar. Por eso esto de la cooperación de Estados Unidos siempre hay que tener cuidado, para que los países latinoamericanos logren su desarrollo, es decir, para que en la Alianza para el Progreso se compromete Estados Unidos de apoyar este paso de ser una sociedad tradicional a una moderna o a una desarrollada. Sí, sobre todo porque era el mismo Estados Unidos el que había trazado las líneas
o el objetivo del desarrollo, por supuesto, en los parámetros y en las necesidades de los países centrales, no recuperando ni teniendo en consideración los tiempos, la historia de los países latinoamericanos, como África también, que estaba dentro de la misma subdesarrollo. Entonces todo era evaluable y los parámetros venían desde ahí, de los países centrales, que decían cuáles eran los países más atrasados dentro de esa lógica única que tenían que sucederse como etapas, una tras otra, los distintos países, para poder llegar, como la misma ciencia positiva lo indica, hacia un mismo objetivo, una misma línea recta, siempre en ascenso hacia el progreso, ¿sí? O en este caso, hacia la modernidad. Entonces, poder pensar, poder evaluar las etapas en las que se estaba como país o como comunidad dentro de esa línea trazada por los países centrales nos ubicaba como atrasados, subdesarrollados, tradicionales, y nos establecían las etapas para poder conseguir ese objetivo trazado desde los países centrales. Sí, que por supuesto, como todos podemos leer entre líneas, los objetivos eran intereses económicos, de dominación, que después se transformó en el Plan Cóndor, digamos, después hubo otros desenlaces de estas intervenciones de Estados Unidos en América Latina. De esta cooperación, de este apoyo de Estados Unidos. Y el FMI y todo lo que conocemos de las intervenciones o de estas colaboraciones de Estados Unidos. Lo que pasa es que el horizonte es el desarrollo. Claro. El horizonte es el desarrollo y los países desarrollados era Estados Unidos y era hacia donde se suponía que debíamos ir todos. Por eso después ustedes que ya la deben conocer, pero van a trabajar en relación a esta teoría de Gino Germani, la teoría de la dependencia, que es desde otra postura, porque si bien hay una cooperación de Estados Unidos y hay una capacitación hacia los gobiernos latinoamericanos para promover, para trabajar en función de que estas sociedades tradicionales vayan progresando, vayan desarrollándose económicamente. De hecho, hubo mejoramientos de rutas, de viviendas, de acceso, de fábricas, o sea, hubo, a alto costo, por supuesto, no lograron estos países, o sea, quedaron siendo países subdesarrollados. Sí, en la división social del trabajo seguíamos estando como subdesarrollados. Claro. No, digo no que dependientes, no solamente fue, como lo van a llamar. No solamente fue, digamos, Estados Unidos que fijó los lineamientos, sino que creó las organizaciones que llevaron a cabo. No es casualidad la ONU, todos los PNU, de desarrollo, digamos, todos surgieron de todas esas organizaciones, digamos, que tienen su centro en Estados Unidos y que a partir de los grandes expertos establecían los programas de capacitación para que, bueno, estos países subdesarrollados lograran o pudieran alcanzar el desarrollo industrial. Que si se hubiera alcanzado, si se hubiera alcanzado el desarrollo, no estaríamos analizándolo. Pero el punto es que, el punto es que no fue así. No fue así, y los motivos por los cuales no fue así eran los de preocupación en general a todos, que era esta pregunta que se venía haciendo, que es si el desarrollo económico iba a traer el desarrollo social o estos cambios estructurales que plantea Gino Germani iban a darse sin perder la integración, ¿sí? O primero debía trabajarse el desarrollo social para lograr el desarrollo económico. Entonces,
en este ida y vuelta es donde se van los trabajadores sociales. De hecho, cambia casi todo el contexto, porque si bien estábamos hablando en servicio social de grupo, en el estado de bienestar, de trabajadores sociales que ya son trabajadores de instituciones públicas y bastante reconocidos, ahora hay sí un gran reconocimiento al trabajo social en esta época desarrollista, porque se lo necesita para este trabajo interdisciplinario que se va a dar en las comunidades a través de estos planes y capacitaciones. El trabajador social era reconocido en términos de que era el que podía ir o tenía todas las condiciones para relacionarse, claro, con las comunidades, poder llegar más y tenía más llegada, podía investigar mejor y decir cuáles eran sus necesidades. En este momento surgen mucho lo que se conoció como los líderes de animación de comunidades rurales y comunitarias. Bueno, hubo mucho auge para el trabajo social y siguiendo esta línea de la teoría del desarrollo, en el texto de Saibene, que es el que nosotros le presentamos la guía para que ustedes lo trabajen, ella hace un texto más resumido sobre la teoría de Gino Germani, pero va destacando justamente estos puntos: un desarrollo económico, en la búsqueda de que haya transformación estructural, pero con un crecimiento, digamos, autosostenido. Este era el objetivo para las comunidades. El programa también de transición de una sociedad tradicional a una moderna, en Gino Germani lo se volvió a tildar. Más modernas. Entonces, sí es cómico, como decíamos, la modernización política, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que ser un Estado que se ocupe de esto, pero además un Estado que racionalice todos sus recursos y una modernización social. ¿No? Estamos hablando de 3 componentes: el económico, el político. A veces le tilda más. Se hacen más largos. Debería probar a apagar la cámara. Sí, Gaby, lo que te dice Roberto. Apaga la cámara para ver si no se te traba tanto. Pero ahora es como que se cortó, se fue directamente. ¿Escuchará? No sé. No sé. Quizás no escucha. A ver, le voy a mandar un mensajito. Sí, a lo mejor le conviene salir y volver a entrar. Gaby, apaga. Esto pasa. Sigue hablando. Es probable que ni se dio cuenta que está. Todos los sectores. Sí, ahí está. Estuviste como 15 minutos. No, Susi, ¿vos estás hablando? Hilada. Se te corta, Gaby. Apaga la cámara. ¿Ya está? Se te corta. Estuvimos desconectados. Me reía yo. Me reía con Susana. Bueno, entonces, reconocemos este dualismo de centro y periferia, y también se van dando lo que veníamos diciendo recién: hay distintos tiempos y distintos modos, por lo tanto hay distintos grados de marginalidad.
Para trabajar la marginalidad, nosotros les vamos a acercar un texto de Andrea Delfino, que trabaja la noción de marginalidad. Este texto entiende Berenice, ¿querés plantear lo que ibas a decir mientras? Te iba a preguntar si podía retomar de un cachito antes porque no estaba entendiendo. Me calcula que yo miraba las caras de mi compañera y nadie entendía nada. Es que me parece que no se dio cuenta ella. Ella siguió hablando. Claro. No sabe cuándo se cortó la conexión. ¿Se escucha? No, Gaby, no se te escucha. Apaga tu cámara. No se escucha. Porque a lo mejor... Y retoma un poquito más atrás, porque es como que lo de la teoría de la marginalidad. No. Apaga tu cámara, Gaby. Yo lo último que escuché fue la transición de la sociedad tradicional a moderna. Ahí a mí se me cortó. Sí, por eso me parece que vos empezaste a hablar de la marginalidad y no se escuchó nada de todo eso. Gaby, ¿me escuchás? Componentes y ahí no puedo escuchar más nada. No sé cuáles serían. Bueno, mejor. Sí, ahora la escucho, pero se me va. Claro, pero apaga tu cámara. Dice Roberto que apagues tu cámara, que eso te puede estar ayudando. Ah, bien. ¿Ahí va? A ver, dale, vamos. Dale. A ver, empezá más atrás. No, da lo mismo. Escúchame, yo lo que estábamos hablando era sobre el texto, total ellos lo van a trabajar, que es el texto de Saidene, que es la teoría del desarrollo de Gino Germani. Ella hace un texto bastante resumido sobre la teoría, pero por lo menos lo que nos interesa está bien marcado ahí, que son los tres componentes que hacen, diría Gino Germani, la transición de un régimen político de participación social, que es hacia dónde se apunta. Digamos, uno busca el desarrollo económico, pero al desarrollo económico se le ponen todas estas cosas que son como más amigables, el desarrollo político, el desarrollo social y humano, pero en realidad el objetivo es el desarrollo económico, ¿sí? Eso es lo que hay que tener presente en la teoría y sobre todo en el periodo, ¿sí? Entonces dice Seibene, son tres componentes. El desarrollo económico, por un lado, que se busca a través de los cambios estructurales, lograr un crecimiento sostenido, la modernización política, ¿sí? Y la modernización social, que sería lo último que se va dando, pero que se va a dar en términos de movilidad social, urbanización, distintos cambios de la sociedad, pero sin perder la integración. Esto es lo que propone Gino Germani. Va a trabajar la ambivalencia y la diferencia entre centro y periferia, y como veníamos diciendo, el desarrollo, la modernización se van dando, si se dan en distintos tiempos, de distinta manera, por lo tanto es desigual, también se van dando a través de las movilizaciones que van surgiendo, que lo veníamos diciendo antes, de los rurales al urbano, la inmigración europea y todos los procesos migratorios que se dieron en América Latina, se dan diversos grados de marginalidad. Y ahí es donde les dije que hay un texto que nosotros se los vamos a alcanzar, porque no es largo, que es de Andrea Delfino, que trabaja la noción de marginalidad. Por ahora, lo que nos interesa saber de la marginalidad, que es lo que ella dice, que es un concepto de las ciencias sociales que da cuenta, ¿sí? La marginalidad da cuenta de los distintos efectos, ¿sí?
que ocasiona este proceso de desarrollo. Y son efectos heterogéneos y desiguales. Y en un proceso de desarrollo, esto es lo que venimos planteando, se dan de distintas maneras y en algunos ni siquiera se dan. Por lo tanto, surgen estas desigualdades y, estos grados de marginalidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahí se escucha bien. Sí, se escucha bien, sí. Y hace toda una... Delfino no solamente define, digamos, plantea la noción de marginalidad, sino que también hace como una descripción histórica del surgimiento, digamos, de la noción de marginalidad. Y va a hablar de Gino Germani también. Va a hablar de dos vertientes, digamos. Sí, así es. Pero bueno, eso después vemos si lo profundizamos más adelante o por lo menos tienen el texto que los va a acercar un poco más hasta a esta idea que nosotros pretendemos también desarrollarla en el momento que trabajemos la teoría de la dependencia, ¿sí? Que es la otra cara, digamos, es la respuesta o la contraideología es la de la teoría del desarrollo. Entonces, en esto que trabajábamos de Saibene, lo que estábamos viendo es que si bien hay se promueve el desarrollo, esto surge porque después del 45 se está dando cierto estancamiento de las reformas sociales. Y hubo, porque si bien veníamos hablando de todo lo que se logró con el Estado peronista y el auge de las políticas, el reconocimiento de los derechos y demás, también hubo fragmentación en los grupos políticos que hacen que se estanque este crecimiento o este desarrollo en las reformas sociales. Esta fragmentación tenía que ver con la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la clase media por un lado, los distintos estratos populares, porque en la clase trabajadora también hubo fracturas, ¿no? Y entonces lo que se proponen ahora es lograr que ese estancamiento se termine con eso y promover una economía donde lo que impere en esta economía sea el desarrollismo y el nacionalismo económico. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué decimos que hubo hubo estancamiento? Porque también lo que hay es, en este momento, que es después del 45, una crisis de participación, va a decir Saibene a través en la teoría de Gino Germani. Crisis de participación porque lo que coexisten son distintos modelos políticos en toda Latinoamérica. Por lo tanto, esto hace que se fluctúe entre gobiernos democráticos, dictaduras militares, regímenes más nacionalistas y populares o las dictaduras socialistas. Y esta coexistencia hace que estos efectos modernizadores, por lo menos la causa que pone Gino Germani, fracasen. Y fracasan por estos distintos factores, ¿sí? Pero también va a decir, y en esto es muy interesante cómo lo trabaja Saibene, va a decir que hay efectos modernizadores y hay efectos estabilizadores. No se te escuchó, Gaby. ¿Y cuál es el...? ¡Ay, Dios! Sobre que no me ven, ahora me pongo muda y listo, y siguen ustedes. No, efectos modernizadores y efectos
Se escuchó, estabilizadores. Bueno, pero los estabilizadores. efectos, sí, y lo que nos interesan son los estabilizadores, por lo menos lo que interesa trabajar ahora, porque son los que se entiende, son los que obstaculizan este proceso de modernización. ¿Y cuáles serían estos efectos estabilizadores? Un efecto es la elevación y el crecimiento de las clases medias. O sea, con el desarrollo, las clases medias recuperan su estándar, se manejan bien, y esto hace querer perpetuarse en eso y ya producen resistencias a otras reformas. El otro, las migraciones masivas, ¿sí? Tanto internas como externas, y el otro es la movilidad social. Aun cuando los vemos como efectos modernizadores, son estabilizadores del proceso. Esto es lo que analiza Saibene, y lo analiza desde el texto de Germani. Quiere decir que hay mejoras, ¿sí? Mejoras sociales que se ven, en un punto, se ven amenazadas por los cambios. Con esto uno puede hacer ya también ciertas lecturas actuales, ¿no? Digamos, cuando hay mejoras, ya nadie quiere seguir mejorando, quiere volver a lo conservador. ¿Se entiende lo que le estamos planteando? Yo me ilumino para que me digan. Sí, me ilumino, me puse el video. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. El audio que les dejamos en comunidades. Les va a hacer un recorrido histórico sobre los distintos gobiernos también en Argentina. Pero acá lo que nos interesa, igual lo vamos a volver a trabajar todo, otra vez, después que ustedes trabajen las guías y nos puedan hacer preguntas. Porque también que revisen, yo no sé si, ya no recuerdo si en la primera unidad, sé que se los dimos, el texto de Estela Grassi, sobre el recorrido que va haciendo del trabajo social femenino, pero también hay un capítulo que es bastante interesante que trabaja este periodo desarrollista. Entonces eso también queremos que lo vean. Pero sí retomar un poquito eso de el trabajo social feminista, porque en este recorrido que vamos haciendo de los modos de intervención del trabajo social, entendemos que el trabajo social feminista es el que se inspira en el análisis feminista de los problemas. No te escucho, Gaby. ¿Sí? Oh, chicas, bueno, ¿en serio? Yo no te escuché, no sé, yo te escuché cortado, no sé si lo demás. Porque hoy no me escuchabas vos, Susi, pero Gaby sí. Sí, yo sí, Susi. Bueno. Sí, te escuchamos bien, ¿eh? Ah, bueno, yo no escucho entonces. Apagate la cámara, Su, capaz que... Ah, bueno, voy, sigo entonces. No, pero bien, no importa. Lo que me interesaba acá era, nos interesa, pero es porque queríamos atravesar esto del trabajo social feminista en este recorrido. Ya teníamos en el trabajo cotidiano que hacía Octavia Gil, ¿se acuerdan cuando nosotros trabajábamos los establishment, los establecimientos estos de asentamientos y demás? Ella decía
que las mujeres veían más, entre comillas lo digo, ¿no? Veían más visitando las casas, escuchando, asesorando. Esto es como esa sensibilidad femenina para entender o sentir o percibir cuáles eran los problemas que podían darse. Y esto lo pensaba Octavia Hill. Después, durante casi todo este periodo del peronismo y del estado de bienestar que estábamos nombrando, fueron las mujeres obreras, las mujeres de la clase obrera, quienes se fueron implicando, como lo que había era un reconocimiento de los derechos de los trabajadores, de mejoras laborales, fueron las mujeres de las clases obreras quienes se implicaron en que hubiera, de que no hubiera problemas en los lugares de trabajo y que hubiera a lo mejor instalaciones, no solo en los lugares de trabajo, sino en los barrios, ¿sí? En estos barrios de lo que estaban cerca de las fábricas, que hubiera juegos infantiles, que hubiera servicios de atención para los hijos. Entonces, esta preocupación es feminista, ¿sí? O sea, no que es feminista, por ahí le preocupa, pero eran las mujeres quienes se daban cuenta de estas falencias y quienes promovían para que estos cambios se dieran. Y después, el servicio social de grupo, lo que hubo fue un fuerte impacto de las acciones feministas para el trabajo social, porque hubo talleres específicos de salud, ¿sí? Que solo eran para mujeres. Eran grupos terapéuticos de mujeres, quizás también trabajando problemáticas que solamente las mujeres entendían que las tenían, ¿no? Que es situaciones de violencia y demás, pero se daban en ese periodo. Y en que nosotros estamos tratando ahora de desarrollar, que por eso queremos que después lean el texto de Graci también, lo que hay es un auge de todas esas campañas comunitarias que casi el ejemplo son todas las redes feministas, las que dieron su ejemplo para el trabajo comunitario. Por eso se buscaba fuertemente ese trabajo femenino y sobre todo este trabajo que se desarrollara y que tuviera buenas relaciones en la comunidad, que conocieran cómo se desenvolvían el resto de las mujeres que vivían ahí y demás, que era lo que se intentaba y el lugar que se le dio al trabajo social para que tuviera una participación muy importante en los planes de desarrollo de la comunidad, integrando los equipos. Lo que sí vamos a ir viendo después es que integrar los equipos interdisciplinarios, tanto el trabajador social como cada uno, ¿no? cumplía un rol que iba desde la instalación del programa, de convencer a la comunidad de que estaba bueno el programa y que debían involucrarse, pero lo que no podían los trabajadores sociales era seguir durante el tiempo de la ejecución, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ir trabajando ya en la próxima clase cuando ya trabajemos bien el modelo de intervención o el método de intervención de desarrollo de la comunidad, donde están claramente los pasos del desarrollo, ¿no? Que son del desarrollo de la comunidad como método de desarrollo psicosocial para alcanzar el desarrollo económico, y ahí en esos pasos sí ya tienen directamente la investigación, el diagnóstico, la planificación, la evaluación. 5 para volver a repetirlos, pero eso lo vamos a ir viendo después
cuando trabajemos bien Anderlecht. Pero bueno, lo van a trabajar ustedes. Lo que sí está claro que este trabajador social debía ser capacitado, entrenado en planes de desarrollo. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Yo igual lo que no quiero es repetir lo que más o menos... Sí. Se me ocurría, mientras vos te escuchaba hablar... Te escucho. Sí. Hace poco, cuando fue el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, en el canal Encuentro pasaron un documental que se llama Las enfermeras de Eva, o de Evita, algo así. Pero ellas cuentan cómo conocieron, digamos, a Eva y cómo a partir de la fundación y por ser, digamos, mujeres, cómo fueron trabajando y cómo se fue armando la profesionalización de las enfermeras. Y después hablan de, bueno, algunas de ellas después fueron cuidándola en el periodo de su enfermedad y contaban, digamos, características de la persona de Eva. Pero toda una parte hablan sobre cómo en la época, pues estamos hablando del 40 y pico, 50, cómo fueron profesionalizándose. Claro, en desarrollo es súper interesante ver por eso hoy cuando, no sé si está todavía ahí Silvana, cuando decíamos de cómo nuestros trabajadores sociales que escriben su propia historia, porque hay a la John, todo, le dan mucha fuerza a este periodo desarrollista, porque en esa transición, que lo vamos a ver en la próxima unidad, son los mismos que van a ser después los reconceptualizadores. Claro. Pero no se critican como desarrollistas, no es que hay cierta autocrítica, pero lo que pasa es que en este periodo se capacita tanto a los profesionales de trabajo social que esta misma capacitación, tanto en la investigación como en la planificación, porque debían ser técnicos, ¿sí?, especializados para integrar los programas, les da tanta materia prima para interrogarse, para pensarse como trabajadores sociales, que eso es lo que va a ser la semilla del movimiento reconceptualizador. Algunos otros quedarán, pero si bien los estamos ahora haciendo críticamente el análisis del periodo desarrollista, son estos profesionales que se han capacitado. Esto es el peligro del estudio, digamos. Los peligros de capacitarse es volverse revolucionario. Así que ojo. Ay, Dios mío. Bueno, no sé si alguna estudiante, yo los veo congelados ahora. A la única que veo es a Gaby. Por momentos a algunos le veía la carita. Sí. No, yo le quería consultar, cuando usted dijo del texto de Stella Grassi, ¿qué capítulo correspondería a este periodo? Porque nosotros leímos ya el capítulo 2. Bien, creo que es el 4 o 5, que es el del desarrollismo. Espérate que te lo busque. No, acá ya te lo digo. Porque... Si podemos le vamos a hacer una guía, pero hay un montón de material que no vamos a llegar. Y nosotros contentos con ustedes, pero los de la mañana van a tener nada más que 2 clases y hay que condensar todo ahí. Pero si no, después lo vamos a profundizar en la otra que viene. El capítulo 4. El peligro. 4. 4, ¿viste? Si era 4 o 5. Va desde la página 187 a 213. Si podemos, le hacemos una guía. Ahora tienen la guía del texto de Saibene. Después, para la próxima, les subimos la del texto de Apóstoles a Agentes de Cambio. Ese es un texto muy lindo. Silvana va a armar la guía del capítulo 4 de Stella Grassi. Bueno,
Entonces con esa ya a mí me parece que es mucho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que antes de ir al receso ya tengamos el trabajo práctico realizado. Si no, lo vamos a esperar después de las vacaciones, pero es como que ese grupo va a tener más tiempo. Pero igual les vamos a ir pidiendo que vayan interiorizándose de lo que es el Plan ABRE, ¿sí? Que es de mejoramiento de viviendas sociales y de barrios. ¿Alguno lo conoce? ABRE, me parece. No, bueno, no sé ahora si se lo retomaron, no lo retomaron, Susi. No, tiene otro nombre. Pero quedó suspendido. Ah, sí. Falta de hace como más quedó sin presupuesto ya en la gestión anterior, la de Macri. No sé ahora si lo retomaron. Por lo menos algunos grupos del Plan ABRE iban todavía, pero no había presupuesto. No es que en la provincia va a tener otro nombre. Y acá en la municipalidad también, no sé cómo. No sé si es ABRE o... En el 2019... y el 2020, ¿te acordás que más o menos una chica que era de Pérez pudo desarrollarnos algo? Porque la provincia le había dado presupuesto a Pérez y a Granadero Baigorria para que pudieran implementarlo. Pero, porque era también en conjunto con la municipalidad esto. Entonces, el que quedó frenado, no sé si es frenado, no hubo más presupuesto para continuar con los mejoramientos y entonces no es que quedaron a medio camino porque de hecho hubo barrios donde se implementó, se hizo bien y se hizo todo el mejoramiento del barrio. Después queda en las comunidades, que esto es lo que van a ver en desarrollo de la comunidad, queda como responsabilidad de las comunidades que ese mejoramiento se pueda mantener. Y ahí es donde quedan a medio camino porque no se logran conformar los consorcios y demás. Por lo menos los planes que nosotros trabajamos fueron el de Grandoli, el barrio Grandoli, cuando nadie vive por ahí, en la zona sur, que están los Fonavi y se hizo el Plan ABRE, todo el mejoramiento de las viviendas, nadie vive por ahí. El de Grandoli, el de Ruillón y Segui fue también ahí. Y después, claro, las investigaciones las hicimos en el de Grandoli y en el de Ruillón y Segui. Comparamos esos dos. Lo que pasa es que había mucha más participación social en el de Ruillón y Segui, pero también era más nuevo. Grandoli tiene 10 millones de años y una historia muy importante. Sí. Igual mejoró muchísimo, los colectivos les pasaban ahí, hicieron un centro comercial, hubo bastantes arreglos, pero tienen otra historia, ¿no? Y después está el otro que hicieron, que es el de San Martín al fondo. San Martín y no me acuerdo cómo se llama. Pero no sé. Cerca de la estación de trenes que hicieron nueva. Por ahí es, pero no me acuerdo la calle. ¿Algunos de ustedes? Batley Ordóñez, nosotros les vamos a pedir. Batley Ordóñez y nosotros les vamos a pedir que reúnan material, ¿sí? Porque les van a encontrar muchas cosas que tienen que ver con estos planes del desarrollo de la comunidad. ¿Le puedo hablar Por supuesto, mejoradas. Por supuesto, en el Plan ABRE van a ver que se tienen perspectivas más sociales, porque de hecho se da en otro contexto y en otro momento histórico, pero tienen muchas similitudes, son programas más desarrollistas. Sí, ¿le puedo hablar a Alejandra Subirá, que está en la parte de la MUNI, a ver cómo pueden estar adquiriendo información más actual, si quieren? Sí, por eso. Yo no, hasta el año pasado, ¿te acordás que trabajamos? Sí. Y el más actual era el de Pérez. Después el resto buscó el material y está todo en las páginas de
de internet las van a encontrar. Así que les pedimos que los bajen desde ahí, porque después le haremos las preguntas, pero es para que vayan viendo los ejemplos. Así como les dimos en servicio social de grupo lo de los grupos, que ese trabajo todavía no los vimos, pero a los que les tocó, no sé si hay alguno acá que le haya tocado el de grupo, donde les pedimos las crónicas. ¿Hay algún estudiante? No, las crónicas o las películas le habías puesto, no sé qué hicieron. Sí. Bueno, sí. Están mudos. Yo hice, profe, el de Rogelio, y lo envié. Claro, no sé si les pegó también el audio, porque en uno lo mandé con el PowerPoint y el audio, y en el otro mandé el PowerPoint solo de nuevo por las dudas, pero no tenía el audio en el otro. Escúchame, Soledad, lo que pasa es que yo no los vimos porque estuvimos con este tema de las correcciones, pero a lo mejor profe. Lo vamos a ver. De todos modos, me hubiera encantado que lo pudieran decir algo ahora, porque son súper, a ver, ¿cómo diría? Uno viendo viendo cómo se trabajaba, cómo en las crónicas, queda tan plasmado el servicio social de grupo, que es tan interesante. Aparte, mucho enfoque en lo educativo. Claro, yo por ahí puse, bueno, en relación a lo de Rogelio, al principio conté, digamos, el diálogo que se produce previo al encuentro grupal entre la asistente social o la trabajadora social y Rogelio, que de alguna manera ella se interesa por algunas cuestiones que él va planteando y va repreguntándole, entonces él va contando algo de su historia familiar, de su historia del trabajo en relación al trabajo con su papá, y después puse algunas cuestiones también del diagnóstico y del tratamiento, pero bueno, medio larguito, así como puntos. Pero me pareció, me pareció interesante. Pero viste que, el papel de la asistente social solo es de estar ahí, de ir guiando al grupo, pero lo resuelven en el grupo. Se resuelve con lo que le dice otro. Por eso es interesante, a veces una observación, pero ¿y vos qué le dijiste a tal? Y cuando te dice eso el otro, te hace reflexionar. Por eso son lindas las crónicas, muy simples, no van a los problemas más, digamos, que estamos más acostumbrados nosotros, que son problemáticas trágicas las nuestras, las cotidianas, lamentablemente. En servicio social de grupos, sí, te escucho. No, me pareció interesante, digamos, esto que usted que esto te dice, de cómo ella va intentando acompañar el proceso grupal a partir de preguntas, interviene, pero interviene de un modo muy, no sé, muy afectivo, digamos, no sé, o preguntando, me llamó la atención cuando estaban haciendo como la obra esta de teatro, una obrita que estaban haciendo los niños y Rogelio, digamos, empieza a tirar piedritas desde el balcón o desde un lugar que era la tribuna, y bueno, entonces no era, digamos, que ella lo iba a retar a Rogelio por lo que estaba haciendo, sino que, digamos, lo que capta es que Rogelio quería incluirse de algún modo, entonces le dice, bueno, falta el director, y bueno, y Rogelio termina siendo el director, bueno, re interesante. Es muy lindo, sí. Por eso nosotros también les dimos las de las películas, que son más llevaderas, pero están muy lindas. Y a mí las de las crónicas en Kirchnerman me gustaron. Y hay otra que está al principio, que me parece que es la crónica de Carlos, que no está dentro de las crónicas que les dimos, de las páginas, pero también es cortita. No sé si la tengo por acá, pero que es muy, no me sale la palabra. No es demostrativa ni muy ejemplificadora, es gráfica, muy gráfica. No sé, ya me va a salir, pero bueno, es otro problema ese. Bueno, nosotras ya les dimos esas guías, queremos que las vayan trabajando y material hay mucho, pero no queremos que sea una cuestión de leer mucho y que quede poco y confuso. Queremos que afiancen algunas cosas
que son las que más nos interesan. ¿Sí? Que queden más como esto que fuimos marcando del trabajo práctico integrador, que lo marcamos hoy, ¿sí? ¿Por qué lo de la perspectiva epistemológica? ¿Cuáles son las teorías que influyen en cada periodo? ¿Por qué estos 3 modos de intervención los agrupamos en la perspectiva clásica o tradicional? ¿Cuáles son las teorías que influyen ahora en desarrollo de la comunidad? Entonces van a ver que es la teoría desarrollista, el estructural funcionalismo, el positivismo, el estructural funcionalismo y la teoría desarrollista. Y después, si en servicio social de grupo trabajábamos más la microsociología, la psicología grupal o la dinámica de grupo, ahora va más enfocado a la planificación y a la macrosociología, ¿sí? Eso es lo que van a encontrar como influencias, pero lo que nosotros estudiamos como el germen del positivismo entre el pragmatismo, el interaccionismo simbólico, la Escuela de Chicago, que ustedes bien dijeron, van a ver que sus influencias aún continúan en todo este periodo. Profe, le hago una consulta. Sí, Berenice. Usted al principio de la clase habló de lo que tenía que tener la respuesta que hablaba del positivismo. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Para yo después mirar mi respuesta y ver si está todo eso. Bien. No sé si estaba al principio, Berenice, pero dijimos, como no había un 10 y tampoco el 10 era un 10 porque trabajaron con los textos, tenían tiempo, se podían pasar las preguntas, todo eso nosotros lo completamos, las consultas, pero bueno, nos interesaba hacer un diagnóstico de cómo vamos y aparte un diagnóstico para ustedes mismos. La pregunta que más dificultades tuvieron, no todos, yo de los que corregí yo, por lo menos había 2 que estaban bien, de los 20, ¿sí? Es la que les preguntamos, la influencia de la perspectiva epistemológica positivista, ¿sí? ¿Y en qué diferenciamos cuando hablamos de lo social y lo epistemológico? Siempre lo epistemológico tiene que ver con la crítica y ustedes muy bien lo dijeron, ¿sí? Y lo ponen en la primera pregunta, y es ser crítico. Pero la epistemología, desde sus orígenes, siempre estuvo más ligada a lo que es la ciencia y a los conocimientos y la producción de conocimientos. Entonces, esa pregunta va dirigida a eso, no hacia el positivismo, es una teoría que no reconoce las clases sociales ni la diferencia social, sino que entiende que esas diferencias son del orden natural, y que entiende a la sociedad como el orden y el progreso desde una mirada de las ciencias naturales. No, iba dirigida a lo epistemológico, que es que Mary Richmond, caso social individual como servicio social de grupo y desarrollo de la comunidad, cuando se preocupan por hacer científico a las ciencias sociales como al trabajo social, ¿sí? Esta preocupación tiene que ver con producir conocimientos que tengan la validez empírica, o sea, que se basan en producciones de conocimiento desde lo empírico, pensando que el método de generalizaciones, o sea, que puedo de casos particulares llegar a generalizar generalizaciones universales. Y nosotros hoy sabemos que esto no es así, ¿sí? Pero va más por ese lado. Me pareció, Susi, que querías decir algo más aclaratorio. No, que en todo caso, digamos, ¿cuál es la influencia epistemológica positivista, digamos, en
trabajo social tradicional es esa precisamente, de entender a la ciencia y al trabajo social desde esa perspectiva empirista. Sí. Neutro, sí. Ahistórico, apolítico, ¿sí? Y con una cuestión también pragmatista de pensar en esta idea de llegar a la verdad en términos de utilidad, ¿no? Pero esa es la pregunta, Berenice. Y por ahí ponían más las cuestiones del orden y el progreso en las ciencias sociales, como no llegamos nunca a cuestiones verdaderas, generales, no es que están bien o están mal, no era lo que preguntábamos o queríamos que nos respondieran. Si quieren pensarlo, sí, decime. Yo les consultaba porque a mí esa pregunta justo me causó como bastante problemática, porque yo expliqué mucho del positivismo cuando hablamos de positivismo y marxismo. Y dice, ¿y ahora qué pongo acá? Porque para no repetir otra vez todo lo mismo. Pero perfecto, ahí me queda más claro. Gracias. Yo creo que uno de los problemas que yo vi, digamos, en las correcciones, es que a lo mejor no se leyeron con detenimiento las preguntas. Y en muchas, digamos, hubo como así repetición en la respuesta, pero precisamente por eso, porque no se comprendió o no se leyó detenidamente la pregunta y hacia dónde estaba orientada. Se quedó silencio, pero no sabía si era que nadie hablaba más. Estaba pensando que por ahí, Vicky no pudo integrarse, pero Vicky daba la teoría del desarrollo. Yo después, si quedan dudas, para que ella haga un breve resumen de Gino Germani, pero viste, también nos va a llevar un montón de tiempo. Del estructural funcionalismo creo que no, de Parsons no sería necesario, que eso ustedes más o menos ya lo tienen trabajado en otras materias, porque nosotros realmente lo que tenemos que trabajar es desde el trabajo social y nos interesa más trabajar las producciones de trabajo social en esos periodos con esas influencias, por supuesto. Profe, nosotros el libro que leímos en mi intervención es de Ana Josefina Arias, Pobreza y Modelos de Intervención, sí, y ahí habla del desarrollo en Argentina y habla un poco de las teorías de Germani y de otros, pero no me acuerdo el nombre, acá está, Germani y el concepto de marginalidad, como que tenemos un poco ahí una idea muy global. Sí, yo digo, está bien, a mí ya me pasaba cuando daba en primer año y que daba taller, siempre estamos leyendo a otros que hablan de otros, qué sé yo, ahora Saibén hablando de Germani, Arias habla de Germani, todos hablan de otros, pero no leemos a Germani, ¿no? Es como no leer a Marx, y eso me cuesta un poquito, pero bueno, tampoco lo hago y me es más fácil leer a otro que me cuente lo que dice el otro, pero eso que no quede grabado. Pero eso yo ya lo venía notando, sobre todo porque tenemos mucha producción desde el trabajo social. De hecho, Ana, como vos decías, Ana Arias, Estela Grassi, Alicia González Saibén, todas son producciones nuestras, propias del trabajo social, que es lo que durante años estuvimos buscando. Pero por ahí nos falta los clásicos, que eso se veía bien en sociología. Eso le iba a decir, Gaby, perdón, en Sociología 2, el que la cursó, el libro completo, digamos, de Germani y el libro completo de Cardoso y Faleto. Los dos libros son así como fundamentales. No sé si todos rindieron Sociología, pero ya lo tienen presente. El libro completo. No, pero ahora no, Vicky, eso es lo que hablábamos hoy. Entonces estábamos pensando en vos justamente para que nos hicieras un resumen de Germani en la próxima cuando puedas, pero
no tienen, no dan más eso. Y ahora lo tendremos que rever nosotras para... No. Ahora está en tercer año, que es sociología latinoamericana, porque ahí, claro, se dividieron las dos sociologías, sí. Perdón, me quedé colgada con los años anteriores en el plan viejo, que digo, claro, lo tendrían que haber visto. Estaba así como media confundida. No, pero vos fijate que tratamos de mejorar en algunos aspectos y en otros quedamos desfasados, pero bueno, no pasa nada. Tampoco es la... Sí, todo tiene solución. Así que después lo vemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Brenilla me parecía raro que no hubiera hablado. Roberto no habló. Lía Soledad, ¿está? Lía Soledad Lobos. Yo soy Lía, No pero la bajo. Lía, No, acá estoy. no, ya te... ¿Te puedo ver la carita o no? No me anda Lía la... o no? Es que no me anda la cámara de la compu. Sí, no la pongo, pero no yo de curiosa. Porque vi la foto y no sabía si había estado conmigo en el taller. Sí, de ayudante. Ah, sí, vos. Me alegro un montón encontrarte, pero venís atrasada, Lía, te voy a retar. Sí, estoy un poco atrasada. Sí, no puedo entrar en integrador tampoco. ¡Ay, Dios mío! Han pasado cosas. Bueno, pero vi la foto, sí, pasan cosas, sí. Escúchame, vi la foto y dije, es Lía. Bueno, y como siempre me acuerdo de los talleres, en algún punto que los extraño, dije, esta no será la que estaba conmigo, sí es. Bueno, sí, listo, no te molesto más. Voy a entregar todo en esta semana, prometo esta próxima semana entregar todo. No sé, por mí quédate así, te veo el año que viene de nuevo. No. Vamos. Nosotros no tenemos ningún apuro por tanto trabajo social, buscando trabajo. No. Pero queremos que se reciban, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque nos despedimos hasta el jueves próximo. Tienen trabajo. Noemí, ya lo sabemos el tuyo, Yurkina. Así que hoy hablamos.